Hola mis hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien mis hermanos, vamos a hacer la segunda parte del don de lengua, ¿ya? Vamos a seguir hablando sobre este tema, ¿ya? Sobre algo, mis amados hermanos, que tenía que cesar, como lo decía nuestro hermano Pablo en aquellos días. ¿Ya? Pero todo esto, mis amados hermanos, lo vamos a hacer en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo para nuestra edificación. Amén. Bien, mis hermanos, como habíamos leído en la semana pasada, ya, que esto, el don de lengua, ¿quién lo quiera? Una señal, ¿no es cierto? Una señal. ¿Pero para quién? ¿Para los creyentes? No, para los incrédulos, ¿me entiende? Y por eso, mis amados hermanos, esta señal, mis amados hermanos, iba a cesar. ¿Por qué? Porque era para el pueblo de Dios de aquellos días. Amados hermanos, entienda por favor, era para el pueblo de Dios de aquellos días. Un pueblo, mis amados hermanos, que lamentablemente entregó a este hermoso rey en manos de los impíos, ¿me entiende? Y no estoy metiendo todo el pueblo, no, pero la mayoría de Israel, mis amados hermanos, era incrédulo a lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo en aquellos días y después de Cristo los apóstoles, ¿me entiende? Entonces, mis amados hermanos, ¿qué lo quiera nuevamente? Una señal, lo quiero leer nuevamente. Vamos a leer, mis amados hermanos, 1 Corintios 14, 21 o el 20, lo vamos a leer, lo dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, le decía nuestro hermano Pablo a los corintios, no sean niños, por favor, en el modo de pensar, en el modo de ver todas estas cosas, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos no entendían que las lenguas eran por señal, ¿me entiende? Pero aquí nuestro hermano Pablo se lo dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Por favor, maduren, sean maduros para todo esto que da el Señor. Más nuestro hermano Pablo dice: en la ley, entiendan, por favor, le dice a ellos, hermanos, en la ley está escrito: en otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo. Mire, entiendan, por favor, corintios, hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Amén. Y más abajo les dice nuevamente nuestro hermano Pablo: entiendan, por favor, corintios. Así que las lenguas, entiendan, corintios, y también ustedes en estos tiempos, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sí a los incrédulos. Amados hermanos, no a los creyentes, sí a los incrédulos, ¿me entiende? Esta señal, mis amados hermanos, era para el pueblo de Dios, un pueblo incrédulo. Lo leo nuevamente: en la ley está escrito: en otros labios y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán. A este pueblo, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Entiendan, mis amados hermanos, este era el propósito de Dios, ¿me entiende? El don de lengua traía, mis amados hermanos, lamentablemente traía juicio para los incrédulos de aquellos días, mis amados hermanos, de aquellos días. Ya, para que ustedes vayan entendiendo, quiero leerle Jeremías, mis amados hermanos, Jeremías 5, 14. Se los quiero leer en el santo y glorioso nombre de Jesús. Dice así, Jeremías 5, 14, dice: por tanto, así ha dicho Jehová. Mire, Dios, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron estas palabras: he aquí, yo pongo mi palabra en tu boca, mire, por fuego, y
y a este pueblo, nuevamente, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Amén. Y los consumirá. Y el 15 dice, he aquí, yo traigo sobre vosotros gente, mire, gente de lejos, mire, gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová nuevamente, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoráis y no entenderás. Amén. Y no entenderás lo que hablan. Amén. Disculpe que me hace falta un poquito de agua. Bueno, lo que hablaré. Amén. No entenderás lo que hablaré. Amén. Amén. Mire, entonces, amados hermanos, Jeremías también profetizaba sobre esto, ¿ya? Sobre esto. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, mire, gente cuya lengua ignoráis y no entenderás lo que hablaré en estas lenguas. Amén. Es lo que les trata de hablar Jeremías a una generación, mis amados hermanos, que lamentablemente, bueno. Hermano, Dios, el propósito de Dios, mis amados hermanos, se ha cumplido en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Muchos, mis amados hermanos, lamentablemente no, en estos tiempos, según ellos, hablan en lengua, según ellos hacen milagros, según ellos tienen muchos dones y muchas cosas, mis amados hermanos, pero no entendiendo el propósito de Dios para con todas estas cosas, ¿ya? Para un remanente, mis amados hermanos, que sufrió en manos de sus hermanos y en manos de los impíos, ¿ya? Un remanente que utilizó nuestro Señor, mis amados hermanos, que a ese remanente le iba a revelar muchas cosas, ¿ya? Un remanente, mis amados hermanos, que se le iba a dar a revelar, mis amados hermanos, el nuevo pacto, mis amados hermanos, y muchas cosas hermosas que venía atrás de ellos. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que dice nuestro hermano Pablo? Dice así: así que las lenguas son por señal, ¿me entiende? Así que las lenguas son por señal. Pero ¿para quién era esta señal? Nuestro hermano Pablo lo dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ¿me entiende? No a este pueblo de ahora, ni en otras generaciones, no, a este pueblo, así dice la palabra, a este pueblo, o sea, a esa generación, ¿me entiende? A esa generación. La palabra, mis amados hermanos, la palabra, mis amados hermanos, es clara como el agua. Que otros varones no hayan comprendido el propósito de Dios ya es otra cosa, ¿me entiende? Es otra cosa. Entonces dice también acá arriba, para que vamos entendiendo nuevamente, ya quiero repasar un poquito sobre todo esto, dice porque las lenguas, mire, porque el que habla en lengua, capítulo 14:2, en el nombre de Jesucristo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Amén. No habla a los hombres, sino a Dios. ¿Me entiende? ¿Qué entonces están haciendo en estos tiempos? ¿Ya? Se profetizan entre ellos, se hablan en lengua entre creyentes, etcétera, 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 etcétera. Tienen intérpretes que lamentablemente erran en su interpretación. O sea, amados hermanos, da como vergüenza ajena incluso escucharlos en estos tiempos. Con algo, mis amados hermanos, que tenía que cesar. Lo profetizó nuestro hermano Pablo. ¿Por qué? Porque las lenguas fueron por señal, no a los creyentes. Por eso tenía que cesar. No fue una señal, mis amados hermanos, para los creyentes. No, tenía que cesar porque era para los incrédulos de aquellos días, en donde el Señor, mis amados hermanos, se los llevó cautivos y hasta ahí llegó la señal.
¿me entiende? Porque cumplió con el propósito de Dios para aquellos días, ¿ya? Que el propósito de Dios muchos no lo comprendan, se los digo nuevamente, es otra cosa, ¿ya? Y por eso nuestro hermano Pablo profetiza esto, ¿ya? Que esto tenía que desaparecer, pero el amor siempre iba a permanecer. El amor nunca iba a dejar de ser, ¿me entiende? Pero las profecías y la lengua tenían que cesar, Lo leímos, esto está en Corintios 13, capítulo 8, dice así, en el santo y glorioso nombre de Jesús, dice, el amor nunca dejará de ser. ¿No ve? El amor nunca dejará de ser, ¿me entiende? Entonces, dice acá, pero las profecías se acabarán. Sí, mi amados hermanos, hoy en día nadie puede dar una profecía, nadie puede profetizar de parte de Dios, ya, a no ser que lo haga por medio de las Escrituras, no errando, eso sí, de lo que se está hablando, ya, por medio de las Escrituras podemos nosotros profetizar. ¿En qué sentido? Mi amados hermanos, no estoy hablando de otra cosa como muchos pueden pensar, no, sino que el profetizar en estos tiempos es edificar, ¿ya? Edificar, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, mis amados hermanos, convence en estos tiempos, convence de pecado, ¿me entiende? O sea, el hombre es convencido, mis amados hermanos, por la palabra de Dios para perdón, ¿me entiende? De sus pecados. Entonces dice así, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Claro, porque todo esto era un propósito de Dios, mis amados hermanos, y tenía que cesar. Lo que se hace hoy en estos tiempos, lamentablemente, mis amados hermanos, es algo que lamentablemente han falseado muchos, ¿ya? Muchos, se lo digo nuevamente, lo han hecho sin querer hacer daño. Los entiendo, mis amados hermanos, los entiendo. Muchos lo hacen porque le han obligado a tener este don. Les entiendo también, porque lamentablemente están con maestros que no entienden el propósito de Dios. Hay muchas cosas en las Escrituras que es muy fácil de comprender, que hasta un niño de 12 años las comprendería, ¿me entiende? Pero hay otras cosas, ya, que se requieren, mis amados hermanos, de mucho estudio y de tiempo para entenderla y comprenderla, y con ayuda también, ¿por qué no?, de otros varones, ¿me entiende? Hay muchos hombres que no se dejan enseñar tampoco, no se dejan enseñar todas estas cosas. Entonces, mis amados hermanos, las lenguas, mis amados hermanos, tenían que cesar. Muchos dicen y se toman de este versículo, mis amados hermanos, dando a entender que esto tenía que cesar en la venida del Señor. No tiene sentido que nuestro hermano Pablo haya hablado así para la venida de Cristo. No lo dice tampoco, no lo dice. Dice que tenían que cesar, ¿me entiende? Tenían que cesar y cesaron, ¿me entiende? Cesaron una vez que cumplió con el propósito, y nosotros lo entendemos, mis amados hermanos, en Isaías, cuando se fue también un pueblo rebelde, mis amados hermanos, con otros labios, con otra lengua, ya los llevó cautivo a ese pueblo, y ahí, mis amados hermanos, se cumple la palabra de Dios en Isaías, ya, donde fueron cautivos en aquellos días nuevamente el pueblo de Israel con otros labios y otras lenguas, ¿me entiende? Donde ellos no la entendían, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque un pueblo incrédulo en aquellos días tuvo que sufrir todo eso. Bueno, pero ¿qué es lo que decía nuestro hermano Pablo también, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que dice aquí? Porque él dice aquí, se lo quiero dar, capítulo 14, 1 Corintios 14, verso 2 dice, porque el que habla en lengua, mire, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, ¿me entiende? Sino a Dios. Hoy en día ustedes ven que muchos se hablan entre sí, ¿me entiende? Se hablan entre creyentes en lenguas, ¿ya? Y lamentablemente pasa mucha gente por ahí, o gente nueva que hay ahí, en esos lugares, gente que nunca ha ido, no entiende nada, ¿me entiende? Erran en sus traducciones,
lo que según traducen muchos, ya, donde tienen según intérpretes, según ellos, mis amados hermanos, y la verdad las cosas que, bueno, da pena ver, mis amados hermanos, que en estos tiempos no se entiende el propósito de Dios con todo esto, ¿ya? Es como decir que en estos tiempos está el don de milagros, ¿me entiendes? De hacer milagros. No está ese don, mis amados hermanos. Cumplió también con su propósito. No está ese don de hacer milagros por intermedio de las manos. No, mis amados hermanos, no. Muchos, mis amados hermanos, lamentablemente en estos tiempos son más niños que los de Corintios. ¿Me entiendes? En estos tiempos hay muchos niños, lamentablemente, que se han aferrado, han abrazado doctrinas, mis amados hermanos, doctrinas erróneas. ¿Me entiendes? Lamentablemente por varones que no han comprendido el propósito de Dios para con todas estas cosas. Por eso les digo nuevamente, amados hermanos, hay mucha palabra de Dios, ya, mucha palabra que está aquí en las Escrituras, que es fácil de comprender, que hasta un niño de 12 años las puede comprender, ya. Pero hay muchas cosas, mis amados hermanos, que se le debe dedicar tiempo para entenderla y comprenderla. Se le tiene que dedicar tiempo. Entonces, mis amados hermanos, les quiero leerle Jeremías para que usted vaya comprendiendo, mis amados hermanos, algo más. Jeremías, ya, por aquí vamos a leerlo. Jeremías, en donde también, mis amados hermanos, Jeremías habla sobre algo, ya. Jeremías, por aquí lo tenía. Jeremías. Es lamentable, amados hermanos, la verdad las cosas, lo que estamos viendo en estos tiempos, ya, con algo, mis amados hermanos, que bueno, bueno, aquí está, Jeremías 5, del 14 en adelante vamos a leer en el santo y glorioso nombre de Jesús. Dice así, Jeremías: por tanto, así dice, mire, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron estas palabras, mire, porque dijeron estas palabras, he aquí, yo pongo mi palabra en tu boca, mire, en tu boca, por fuego, y a este pueblo, mire, y a este pueblo nuevamente, y a este pueblo por leña, mire, por leña, cuando dice por leña, por juicio, ¿ya? Por leña, y los consumirá, mire, ¿no es? Por leña. ¿Por qué? Porque los va a consumir. Juicio venía, hermanos, amados, mire, he aquí, nuevamente dice Jeremías, lleno del Espíritu de Dios, dice, he aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, mire, gente de lejos, oh casa de Israel, nuevamente, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua, atención, gente cuya lengua ignoráis y no entenderás lo que yo, mire, lo que hablaré, amén, lo que hablaré. Hermano, Jeremías también profetiza, hermano, para aquellos días, lo que pasó, ¿ya? Lo que pasó en aquellos días, en los días de Jeremías, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, es algo que el Señor lo profetiza para su pueblo. Entiendan, por favor, el propósito de Dios para con su pueblo. ¿Me entiende? Para con su pueblo. Por eso el Señor habla mucho con los apóstoles sobre muchas cosas, mis amados hermanos, que tenían que entender, ¿ya? Pero más ellos no entendían, no comprendían, pero sí después comprendieron cuando el Señor les abrió el entendimiento a ellos. ¿En dónde? En Pentecostés, ¿ya? En Pentecostés. Les quiero leerle, mis amados hermanos, algo también aquí, ¿ya? Para que ustedes
vayan viendo y analizando para que vean que esta lengua que se habló en esos tiempos, mis hermanos, traería juicio para ellos, para los incrédulos. Entiendan, por favor. A lo mejor no para ti, hermano, que tú ya has comprendido estas cosas y has entendido todo esto, pero hay muchos varones y mujeres que creen que en estos tiempos hablan en lengua. Yo les digo a ellos, mis hermanos, cuál es el propósito de Dios para que ustedes tengan este don en estos tiempos. Si ustedes se hacen la pregunta y si me responden, les digo yo a todos los que según se dicen hablar en lengua, cuál es el propósito de Dios para estos tiempos que ustedes tengan este don. ¿Me entiende? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que va a hablar Dios por intermedio de ustedes? ¿Qué? Que no está en las Escrituras. ¿Me entiende? Por eso muchos no entienden, mis hermanos, cuando los apóstoles dijeron, el que hable conforme a las Escrituras. El que hable conforme a las Escrituras. ¿Me entiende? Nadie, por eso las Escrituras dicen, nadie puede colocar otro fundamento que el que ya ha sido colocado. El fundamento, mis amados hermanos, es lo que Dios reveló a la iglesia primitiva. Ya es el fundamento, lo que Dios reveló a la iglesia primitiva de aquellos días. ¿Para qué? Para que nosotros echemos manos de todo lo revelado. Como ellos echaban mano también al Antiguo Testamento. Ellos, nuestro hermano Pablo, y muchos de los de aquellos días echaban mano al Antiguo Testamento, sobre todo los de Vereda. Ellos echaban mano al Antiguo Testamento para ver si estas cosas eran así. ¿Me entiende? Hoy en día nosotros echamos mano, ya, gracias a Dios, al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento. ¿Me entiende? Echamos mano. Entonces, con cosas, mis amados hermanos, que bueno, lamentablemente el hombre hoy en día, mis amados hermanos, es muy ansioso y quiere tener todo esto, trae todas estas cosas para estos tiempos. Han errado, lamentablemente, se los digo, han errado en muchas cosas, ¿me entiende? No solamente en esto, sino que en muchas cosas, lamentablemente, han errado. Incluso en la gran tribulación, también muchos han errado y traen una gran tribulación, mis amados hermanos, lamentablemente, para el fin del mundo. Una tribulación, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo profetizó, ya, y según estos hombres, varones, que no comprenden el propósito de Dios, la han traído para el fin de los tiempos, ya, donde ya ha sucedido, hermanos, sí, una tribulación que profetizó el Señor, pero ya sucedió en aquellos días, ¿me entiende? Pero bueno, ya vamos a hablar sobre ese tema nuevamente, sobre la gran tribulación. Pero bueno, dice así. Mire, para que vean los incrédulos, mis amados hermanos, ya a estos se les dio esta señal, a estos incrédulos. ¿A quién? Como decía nuestro hermano Pablo, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo. Hablaré a este pueblo. ¿Entiende, hermano? Hablaré a este pueblo. ¿Ya? ¿A qué pueblo? ¿A los gentiles de aquellos días, se los digo nuevamente? No. ¿A Roma? Tampoco. No. A ese pueblo. ¿Cuál? Israel. Israel. A este pueblo. Y ni aún así me oirán. ¿Por qué no van a oír, mis hermanos? ¿Por qué ellos no iban a oír todas estas cosas? Porque no van a creer. ¿Me entienden? Imagínense, amados hermanos, por favor, entiendan muchas cosas. Tantos milagros que vieron ellos, tantas cosas que vieron de Cristo y también de los apóstoles hacer tantas cosas, tantos milagros y prodigios, ni aún así creyeron, amados hermanos. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de Dios. Se cumple la palabra de Dios en ellos. ¿Entiende? Y dice así, mire, Hechos, mis amados hermanos, dice así, Hechos, capítulo 14, verso 2 en adelante, en el santo y glorioso nombre de Jesús. Mire, más los judíos, atención, más los judíos que no creían, hermanos, por favor, ¿quién dijo esto? Mire, en Hechos,
si no me equivoco, nuestro hermano Pablo, o puede haber sido nuestro hermano Pedro, dice: mas los judíos que no creían exaltaban y corrompían los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Amén. Corrompían los ánimos de los gentiles, o sea, le instaban a que le mataran a todos los hermanos, ¿me entiende? Le instaban a que les mataran y que no creyeran en ellos, o sea, en Cristo. ¿Quiénes son estos? Los incrédulos, los que recibirían, entiendan, amados hermanos, esta señal. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Entiendan, por favor, hermano, sí a los incrédulos. ¿Entiende? Si esto no lo entienden, es increíble que no lo puedan entender. O sea, hermanos, por favor, las lenguas fueron por señal. Y esto es lo que no entendían los corintios de aquellos días. No entendían para qué eran estas cosas, para quién eran todo esto. Todo esto que el Señor dio era una señal, nada más que una señal que tendría un fin, ¿me entiende? Que iba a cesar a lo largo del tiempo, iba a cesar una vez que, mis hermanos, fueron nuevamente cautivos estos incrédulos, ya en el año 70. Ahí cesaron las lenguas, mis hermanos, ahí ya ya cumplió con el propósito de Dios, ¿entiende? Una vez que fueron nuevamente cautivos, cumplió toda esta señal con esa generación, ya, de incrédulos. Entonces dice así: mas los judíos que no creían exaltaron y corrompieron los ánimos de los gentiles, ¿no ves? Les corrompieron, amados hermanos. Quizás, ¿qué le dirían? Les corrompieron, ¿no ves? Los ánimos a los gentiles contra los hermanos de ellos mismos, hermanos. Por eso la palabra dice que iban a ser traicionados. Por eso, amados hermanos, el Señor les profetiza a estos incrédulos, ya, los escribas y fariseos, amados hermanos, y otros, ya, les profetiza el Señor para aquellos días, lo que ellos iban a hacer contra sus hermanos. ¿Y qué es lo que venía atrás de todo esto? Lean nuevamente Mateo 23, completo, léanlo. Vean cómo el Señor les profetiza juicio a aquellos incrédulos, ¿me entiende? Entonces estos incrédulos, hermanos, lamentablemente no entendieron, y llegó la mano de Dios en aquellos días, y bueno, el Señor hizo juicio con ellos. Entonces, no iban, te lo digo nuevamente, hermanos, si no quedó impune ni Sodoma y Gomorra, mis hermanos, si no quedó impune en el mundo antiguo, menos estos. Entiendan, por favor, Señor, no tenemos nosotros un Dios injusto, ¿ya? No tenemos nosotros un Dios injusto. El Señor hizo juicio con ellos. Entonces, mis amados hermanos, dice, mire lo que dice más abajo, mire lo que dice, para que ustedes entiendan ya el propósito de Dios, por favor, ojalá lo puedan entender y comprender. Dice el verso 3: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confirmando el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hermanos, por favor, por las manos de ellos. Ese era el propósito de Dios. Por eso hoy en día ustedes, amados hermanos, no ven a nadie haciendo grandes señales y prodigios por las manos de ellos, por los de estos tiempos. Por eso ustedes no ven a nadie, cuando le imponen las manos a muchos por ahí, no sanan. ¿Por qué no sanan? Porque no se les dio a esta generación esa autoridad, sino que se les dio a ellos.
Y eso es lo que muchos no entienden, el propósito de Dios para con todas estas cosas. ¿Ya? Como dice aquí, por las manos de ellos, señales y prodigio. Y la gente de la ciudad estaba dividida, hermano, mire, y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Por qué? Porque estos incrédulos, amados hermanos, le confundían a ellos. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos incrédulos y otros con los apóstoles, los creyentes. Amén. Amén, mis amados hermanos. Muchos no entienden, mis amados hermanos, que Dios ya tenía que tener siempre Dios ha tenido un remanente, amados hermanos. Siempre Dios tuvo un remanente para su propósito, ¿ya? Pero entiendan, por favor, el propósito, mis amados hermanos, se cumple en Cristo, se acaba en Cristo Jesús, ¿ya? Eso es lo que el Señor nos tenía preparado para todo, una salvación, mis amados hermanos, en donde todo esto se acaba y se consume en Cristo, ¿ya? Cristo dijo que las Escrituras hablan de Él, ¿me entiende? No hablan de estos tiempos que tenían que hacer milagros y prodigios, no, hablan de Él, ¿ya? Un remanente, mis amados hermanos, que iban a tener muchas cosas hermosas. Y dice aquí en el 14, sí, y ahora el Hechos 5, amados hermanos, vamos a leer Hechos 5, en el santo y glorioso nombre de Jesús, 5:15 en adelante, dice así, en el nombre de Jesús, dice, tanto que se hacían, mire, tanto que sacaban los enfermos a las calles, ¿no ve? Y los ponían en camillas, o sea, en camas y lechos, para que la palabra de Pedro, mire, disculpe, para que al pasar Pedro, ahí sí, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos, ¿no ve? Para que su sombra cayera en algunos de ellos, ¿no ve? Hermanos, por favor, entiendan. Imagínense, ¿por qué ellos tenían todo esto, amados hermanos, todas estas señales? ¿Ya? Es porque tenían autoridad de Dios, ¿me entiende? Tenían autoridad de Dios. Dios lo quiso así, entiendan, por favor, el propósito de Dios. Dios lo quiso así para un remanente que lamentablemente, amados hermanos, y mire, imagínense, tantas cosas que hicieron y así todo no creyeron muchos, mis amados hermanos, no pocos. Así todo, muchos no creyeron. ¿Me entiende? No creyeron. Y aún, mire, dice el 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y tomándolos, ya, y atormentados, disculpe, enfermos y atormentados de espíritu, o sea, demoniados, hermano, y atormentados de espíritu, inmundos, de espíritu inmundo, y todos eran sanados, y todos, hermanos, eran sanados, o sea, mis amados hermanos, no había, mis amados hermanos, a ellos nadie les cuestionaba nada. Entiendan, por favor, a ellos, ¿por qué no nadie les cuestionaba nada? Porque a ellos se les dio el poder. Las escrituras son claras. A ellos se les dio el poder de sanar y etcétera, etcétera, etcétera. No a nosotros. Nunca la palabra, nunca, si ustedes la leen, nunca la palabra dice que a todas las generaciones se le iba a dar este poder. No, no. Hoy en día, mis amados hermanos, si a los apóstoles no se les hubiera dado estos milagros y prodigios, este poder, no hubiesen puesto las manos en nadie. Entiéndanlo, por favor.
en nadie ellos hubiesen puesto las manos. A ellos se les dio poder, hermanos. A ellos se les dio poder. ¿Qué podemos leer más? A ver. Esto es hermoso, mire. Esto es hermoso porque aquí también dice algo sobre las señales que ellos tenían, mis amados hermanos. Dice así, en el santo y glorioso nombre de Jesús, Hechos 15, 12, en adelante dice así, en el santo y glorioso nombre de Jesús, dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y milagros había hecho Dios por medio de ellos. Mire, por medio de ellos, porque tenían la autoridad, entiendan, por medio de ellos. Entre los gentiles, mire, ¿no ve? Entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, mire lo que dice Jacobo. Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Amén. Por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo. Qué hermoso. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, hermanos. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito. Hermanos, por favor, la palabra de los profetas, como está escrito. Y con esto concuerda, hermanos, las palabras de los profetas, como está escrito. Los profetas, hermanos amados, cuando nuestro hermano Jacobo hablaba así, él daba testimonio también de los profetas que profetizaban para esa generación, que iban a tener todas estas bendiciones. Hermanos, por algo le estoy leyendo esto para que ustedes vayan entendiendo el propósito de Dios. Los profetas, ya como dice aquí nuestro hermano Jacobo, profetizaban para esa generación, donde estaba Jacobo, donde estaba Pedro, ¿me entiende? Él también citaba a los profetas, ya Jacobo, diciendo que como los profetas de aquellos días, de aquellos tiempos, mis hermanos, profetizaban para ellos en aquellos días. Eso es lo que está dando a entender. Lo leemos nuevamente. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito. ¿No ve? Como está escrito. Leo el 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez, ¿no ve? Por primera vez a los gentiles, ¿no ve? Para tomar de ellos pueblo. Esto también hablaron los profetas, mis amados hermanos. Para tomar por primera vez de ellos pueblo, para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito, hermanos. No solamente, mis amados hermanos, que iban a hacer milagros y prodigios en aquellos días. Isaías profetizaba muchas cosas. Joel también profetizó para esa generación. Mis amados hermanos, lamentablemente muchos se toman de Joel y lamentablemente creen tener todas estas cosas, ¿ya? Concuerda ya la palabra de los profetas para aquellos días, amados hermanos. Bueno, esto lo leímos. Dice así, esto lo leímos, como por algo dice así la palabra del Señor, dice así, lo que leímos en delante, Hechos 5:12, en el santo y glorioso nombre de Jesús, dice, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Mire, en el pueblo,
y estaban todos unánimes, ¿no ve? Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. ¿Qué es lo que decía? Y por las manos de los apóstoles, hermanos, por favor, por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios para con esa generación. Para con esa generación, amados hermanos. Por eso les digo yo, mis amados hermanos, por eso les digo yo en estos tiempos, por eso la palabra ya cuando se cumple el propósito de Dios para con esa generación, ya, por eso la palabra, se los digo nuevamente, dice, ay del que le añade y del que le quita las escrituras. Nadie puede colocar otro fundamento que el que ya ha sido puesto por los apóstoles y profetas. Piedra principal, Jesucristo. Hermano, tienen que comprender que esto tenía un término, ¿ya? Un término. Ahora somos todos edificados, mis amados hermanos. Lo único que convence de pecado al hombre es la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, ¿ya? Por eso las escrituras dicen que hable conforme a las escrituras, ¿ya? No dice la palabra el que hable conforme a los hombres, no, conforme a las escrituras. Entonces dice así, esto está en Hechos 2:4, dice así, mire nuevamente, mire, testificando, Hechos 2:4, en el santo y glorioso nombre de Jesús, testificando Dios justamente con ellos, tanto por señales, justamente con ellos. No dice aquí, testificando Dios justamente con ellos y con todas las generaciones que vendrán. No, justamente con ellos, porque ese era el propósito de Dios, amados hermanos. Ese era el propósito de Dios para con esa generación que iba a sufrir muchas cosas, hermanos, y que no le iban a creer, aunque ellos vieran todas estas señales y prodigios que tenían, no iban a creer. Muchos, otros sí. Testificando Dios justamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros, ¿no ve? Y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según dice aquí, su propia voluntad. O sea, por la voluntad de Dios, amados hermanos, se hacían muchas cosas. Había muchas veces, por eso nuestro hermano Pablo le pidió 3 veces al Señor, hermanos amados, que le sanara de su aguijón, pero más el Señor le decía, no, Pablo, bástate de mi gracia. Pablo no fue sanado porque fue la voluntad de Dios, ¿me entiende? Como dice aquí, por la voluntad de Dios, ¿me entiende? Por eso, amados hermanos, muchos lamentablemente creen tener en estos tiempos poder en sus manos, por eso imponen manos, creen le dan poder a un aceite que lamentablemente no entienden, no comprenden, que ya esas cosas no es necesario, que le unjan a ustedes con aceite para sanarle y otras cosas más que hacen, ya que se las colocan en los paños de los enfermos, según, etcétera. Se hacen muchas cosas, amados hermanos, lamentablemente en una congregación en 2 horas se hacen lamentablemente muchas cosas erróneas, ya, lamentablemente en 2-3 horas o en 1 hora en una congregación de hermanos, según ellos, ¿me entiende? Dice así en el santo y glorioso nombre de Jesús, Mateo 10:5 en adelante, dice así en el santo y glorioso nombre de Jesús, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, ¿no es? Instrucciones, hermanos, instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis. Mire,
Porque ese era el propósito de Dios primero, amados hermanos. Mire el propósito de Dios primero. Por gentiles, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, ¿no es? No entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Amén. Como decía nuestro hermano Pablo, acá, mis amados hermanos, en Corintio, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, a la casa de Israel. ¿No ve? Hermano, la palabra es muy clara para entenderla, ¿ya? Esto es hermoso. Hermoso lo que sale después. Dice después aquí mismo, hermanos, aquí mismo en Mateo 10, ¿ya? Dice así, lo leo nuevamente. A estos 12 envió Jesús, mire, y les dio instrucciones, diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, mire, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y oyendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonio, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Amén. Esto, hermano, amados hermanos, era el propósito de Dios para con esa generación, mis amados hermanos, para con esa generación, ¿me entiende? Hoy día nosotros yo lo mismo que si esta palabra, yo la verdad las cosas que muchos la leen, mis amados hermanos, sanad enfermo, limpiad leproso, muchos lamentablemente abrazan esta palabra. ¿En qué sentido, mis amados hermanos? Donde ellos creen que esta palabra también es para ellos, que ellos tienen que sanar enfermos, limpiar leprosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En cuándo? En estos tiempos. No entendiendo el propósito de Dios para con la iglesia primitiva, ¿me entiende? No entendiendo el propósito de Dios, mis amados hermanos. En estos tiempos, no estoy diciendo que el Señor no esté sanando, no. Pero en estos tiempos estamos en la plena voluntad de Dios, no en la voluntad del hombre. Estamos en la plena voluntad de Dios. Dios ya hizo con el hombre, mis amados hermanos, pero más el hombre quiere más y más, ¿entiende? Ya no se conforma con la palabra, sino que quiere hoy en día profetas, quiere muchas cosas el hombre, muchas cosas. Pero bueno, lamentablemente, bueno, piensen ellos así. Esto lo leímos, sí. Esto lo parece que lo leímos, sí. Dice, lo vamos a leer nuevamente. Dice Hechos 14, 3, en el santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con de nuevo, confirmando el Señor. No, esto no lo habíamos leído. Confirmando el Señor, el cual daba testimonio a la palabra. Mire, de su gracia. Concediéndoles, concediendo que se hiciesen, hermanos, por favor entiende, que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Por cuáles, mis amados hermanos? Por las manos de ellos, no por las manos de ustedes. Ese era el propósito de Dios para aquellos días. Esto, mis amados hermanos, tenía un término, ¿ya? Tenía un término. Ya cuando se terminara, mis amados hermanos, el propósito de Dios para con todas estas cosas, mis amados hermanos, tenían un término, ¿ya? Se los digo nuevamente, no estoy diciendo que el Señor no esté sanando, pero ahora estamos en la plena voluntad de Dios, no en la voluntad de los hombres, ¿ya? Hoy en esos tiempos, mis hermanos, Pablo ponía las manos, mis amados hermanos, por autoridad de Dios, ¿ya? Ponía las manos en los enfermos y estos sanaban,
y estos sanaban, se les llevaban su sudario y estos sanaban, hermanos amados. ¿Por qué? Porque tenían la autoridad de Dios. Nosotros hoy en día no. La palabra, mis amados hermanos, aquí no dice que por las manos de ellos y otras generaciones, no, por las manos de ellos. Y esto es lo que hoy en día, lamentablemente, los niños de hoy en día no entienden. Les digo niños porque no entienden el propósito de Dios para con todas estas cosas. Hoy en día no es necesario, mis amados hermanos, que usted le impongan las manos, que le echen 1 litro de aceite o medio litro o 1/4 o la nada misma. No es necesario. ¿Me entiende? No es necesario que usted se eche 1 litro de aceite o que le echen 1 litro de aceite, como hemos visto en muchos videos, ¿ya? Para que alguien sea sanado, para que alguien sea ungido. No, porque el que los ungió es Dios, hermanos. Es Dios, no es el hombre. ¿Me entiende? Pero lamentablemente los hombres no entienden el propósito de Dios. Lamentablemente no lo entienden. Y aquí Hechos, miren nuevamente, Hechos 19:11, lo leímos, mis amados hermanos, que ya hemos leído por las manos de ellos, ¿no es cierto? Ya hemos leído por las manos de ellos, Dios hacía muchos milagros y prodigios. Era el propósito de Dios para con esa generación. Y así todo, mis amados hermanos, muchos no creyeron, lamentablemente. Entonces dice así, Hechos 19:11 dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios, mire, y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo, mire, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, ¿no ve? A los enfermos los paños, ¿no ve? Los paños de quién? De Pablo, hermanos. Los paños o delantales de sus cuerpos, ¿no ve? De sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, ¿no ve? Se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén. Hermanos, por favor, entiendan que esa generación tenía que tener todas estas cosas. Hoy en día, por eso usted hoy en día no ve a un Pablo por ahí haciendo milagros y prodigios. No lo ven hoy día. No ven a nadie haciendo milagros y prodigios. ¿Me entiende? Y eso tenemos que entenderlo, mis hermanos, porque se ha cumplido el propósito de Dios, hermanos. Se ha cumplido el propósito de Dios para con una generación que iba a tener todas estas cosas. Esa generación, mis amados hermanos, se le iba a dar revelación, como lo dijo Joel. Iban a tener, mis amados hermanos, sueños y muchas cosas. ¿Ya? Me gustaría leerlo para que usted lo vaya entendiendo. Esa generación, mis amados hermanos, iban a tener todas estas cosas. ¿Ya? Todas estas cosas. ¿Ya? Ese era el propósito de Dios para con esa generación. No se podía mantener todo esto, mis amados hermanos, en estos tiempos. Porque imagínense, se los digo nuevamente, siempre digo esto yo. Se imagina, mis amados hermanos, si hubieran en estos tiempos 20 por allá haciendo milagros. Imagínense nomás. 20 por allá haciendo milagros, levantando muertos. O sea, se muere una persona y ya al otro día la levantan. O al tiro la levantan. ¿Me entienden? Entonces, ¿para qué? Se los digo nuevamente. ¿Para qué querrían la palabra? Si hay como 20 por allá, o 20 por acá, o 30, o 50 por allá, haciendo grandes milagros y prodigios. ¿Para qué querrían la palabra de Dios? ¿Para qué queremos la palabra? Dirían muchos, si acá tenemos a este que nos levanta un muerto cada 2 horas. Entiendan, por favor, muchos, no sean niños, como dijo nuestro hermano Pablo, para comprender las Escrituras. No es necesario que en estos tiempos nadie les imponga mano ni nada de esas cosas, porque estamos en la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Nadie está arriba ni nadie está abajo. Todos somos uno
en Cristo. ¿Me entiende? Pero tal vez muchos no entienden estas cosas. Todos somos uno en Cristo. Bueno, lamentablemente muchos más, lamentablemente no van a comprender todas estas cosas. Disculpe que me salí un poco del don de lengua, pero para darle a entender muchas cosas del propósito de Dios. El propósito de Dios hay muchas cosas que tengo que decirle, hermanos. El propósito de Dios es muy lindo, es muy precioso, hermano, entenderlo y comprenderlo, ¿ya? Nosotros, mis hermanos, en estos tiempos no necesitamos señales, milagros, ni que nadie nos imponga mano, ni que nadie nos eche un litro de aceite comprado en un supermercado. Nada de eso, ¿me entiende? Nada de eso. Nada. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, somos Cristo. ¿Me entiende? Somos Cristo. No necesitamos nada de eso. Nada de eso. Y el que no entiende esto, bueno, es muy lamentable. Dios mío. Pero sé que muchos no comprenderán. Me gustaría leerle, mi amado hermano Joel, ¿ya? Joel, mire, esto, por eso nuestro hermano Jacobo hablaba sobre los profetas que hablaban muchas cosas, ¿ya? Y que se cumplía en esos tiempos, ¿ya? Y por eso los de vereda de aquellos días analizaban las escrituras y estas cosas eran así, echaban mano ellos al Antiguo Testamento, o sea, a Joel, ¿me entiendes? Y claro que en aquellos días, mis hermanos, en aquellos días leyeron los de vereda a Joel. ¿Y qué es lo que leyeron de Joel? Esto, dice así: en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así. Dios mío, ojalá comprendan algo. Mire, en el santo y glorioso nombre de Jesús, dice Joel, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Mire, en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene, amados hermanos, este remanente, esto es lo que venía para aquellos días. Entiendan, por favor, el propósito de Dios, ¿ya? Esto es lo que muchos no entienden, ¿ya? Lo leímos nuevamente. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén, está cercano, hermano. Cuando dice Joel así, está cercano. Dios mío, en ese tiempo, hermano, el Mesías, ¿ya? De eso está hablando Joel aquí, porque está cercano. Días de tinieblas y de oscuridad, días de nube y de sombra, como sobre los montes se extienden hasta el alba. Así, mire, así vendrá un pueblo. Entiendan, por favor, hermanos, un pueblo, los apóstoles y toda aquella generación que amaban a este hermoso Rey, a Cristo. Porque viene un pueblo grande y fuerte, mire, semejante a Él. ¿A quién? A Cristo, hermano, al Mesías, semejante a Él. Incluso ahí colocamos a nuestro hermano Juan el Bautista. Amén. Semejante a Él. No lo hubo jamás, ni después de Él lo habrá, en años de muchas generaciones. Esto me recuerda algo, hermano. Dios mío, si entendieran, si comprendieran el plan de Dios, que decía el Señor: viene una gran tribulación, cual no la hubo jamás y nunca más la habrá. Hermanos amados, este pueblo grande y fuerte, semejante a Él, pasaría también por una tribulación.
hermano, cual no la hubo jamás y nunca más la habrá. ¿Por qué nuestro hermano, por qué nuestro Señor Jesucristo hablaba así y nunca más la habrá? ¿Me entiende? Porque a esa generación, mis amados hermanos, la querían ver muerta. A todos los hermanos que hablaban de Jesús, les querían ver muertos. Y si ellos hubiesen cometido su cometido, su propósito de verlos muertos a todos, hermanos, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero no cometieron su cometido. Sí fueron atribulados, amados hermanos, sí fueron atribulados, lamentablemente, ya, por esta perversa generación que no creía, mis amados hermanos, los incrédulos que no creían en nuestro Señor Jesucristo, ya, lamentablemente tuvieron que sufrir mucho ellos, y los querían exterminarlo a todos, hermanos, exterminarlo a todos. Mire, si ya empezaba, entienda algo, si ya empezaba en Herodes, cuando mandó, mis amados hermanos, a eliminar a todos los niños de corta edad, los que mamantaban. Después dijo, no, matarlos a todos, a todos. Hermanos, por favor, Satanás quería ver una generación muerta, hermanos. ¿Me entiende? Una generación que se iba a cumplir muchas cosas en esa hermosa generación, de donde estuvieron los apóstoles, mis amados hermanos, de aquellos días. Muchos no comprenden estas cosas, y sé que tal vez no las comprendan porque hay que echar mano de todo esto, hay que ir entendiendo, comprendiendo las escrituras poquito a poco, para ir entendiendo todo esto. ¿Ya? Lo leo nuevamente porque esto es hermoso. Tocar trompeta en Sión y dar al alma en mi santo monte. Temblar todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, sí, cercano, hermano, estaba en esos tiempos, cercano, días de tiniebla y de oscuridad. Sí que hubo tiniebla y oscuridad en esos tiempos, días de tiniebla y oscuridad, días de nube y de sombras, como sobre los montes se extienden hasta el alba. Así vendrá, mire como lo profetiza nuestro hermano Joel, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. ¿A quién? A Cristo, el Mesías, semejante a él. Y no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá. Hermanos, el propósito de Dios era ese, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Amén. En años de muchas generaciones. Esto se cumple, amados hermanos, pues en Pentecostés. Ya ahí empezaba un hermoso remanente, mis amados hermanos, de 120 personas creyentes, mis amados hermanos. Bueno, hermoso. Dios mío. Esto sucedió, hermano. Sí. Esto, lo que habla aquí Joel, sucedió, amados hermanos. Hechos 2, capítulo 10, en el santo y glorioso nombre de Jesús, dice así, hermanos, miren, ponga mucha atención, lo que sucedió ya sucedió esto en esa generación. Bueno, delante de él temblará la tierra, amén, delante de él, del Mesías, el Cristo. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Cuando dice las escrituras y las estrellas caerán, no están diciendo las escrituras, amados hermanos, que iban a caer del cielo hacia la tierra, no, sino que iban a no ser más, mis amados hermanos, iluminadas como estrellas, sino que iban a retraer su resplandor, ¿entienden? No iban a iluminar nada, amados hermanos. Por eso el sol y la luna se oscurecerán,
si se oscureció el sol y la luna, no cayeron, ¿no es cierto? Tampoco cayeron las estrellas, pero sí no dieron más su resplandor, ¿me entiende? De eso se trata. Mucho cuando leí, no, que las estrellas van a caer después en el fin del mundo. No, hermanos, por favor, entiendan que esto ya sucedió. Ya sucedió, hermanos amados. Dice nuevamente, delante de la tierra, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, ¿no ve? Y las estrellas retraerán su resplandor. O sea, hermanos, se iban a oscurecer también, retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de sus ejércitos. Amén. Porque porque muy grande es su campamento. Amén. Porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo, hermanos amados? Dios santo, lo que ellos vieron en aquellos días, amados hermanos, en aquellos días. Bueno, en aquellos días vieron muchas cosas, hermanos. Sucedieron muchas cosas, amados hermanos, pero bueno, se cumplía la palabra de Dios en aquellos días. Deje leer algo aquí. Esto es lo que muchos, amados hermanos, lamentablemente le leen en estos tiempos, ¿ya? Le leen en estos tiempos, lamentablemente, esta palabra y se la atribuyen ellos para estos tiempos, ¿ya? Donde muchas cosas que hay aquí, hermanos amados, la verdad, las cosas que se iban a terminar, ¿ya? Se iban a terminar, porque esto era un propósito de Dios, amados hermanos, ¿ya? Aquí hay muchas cosas que iban a cesar, ¿ya? ¿Por qué? Porque era primeramente para un remanente, ¿ya? Para un remanente que iban a tener muchas cosas, mis amados hermanos, se le iba a dar a revelar el nuevo pacto a ellos, ¿ya? Y muchas cosas hermosas que pasaron en esos tiempos. Y también sufrieron a mano de sus hermanos. Qué lamentable. Joel 22, 28, mire. Esto es lo que les leen a muchos. Hay muchas cosas que aquí todavía permanecen, ¿ya? Se las voy a dar a entender las que permanecen. Son muy pocas. O sea, posiblemente una. Dice así, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo les quiero leer algo, entiendan por favor, hermanos, algo que era para esa generación. Nosotros no existíamos en esa generación. El Señor tenía algo preparado, entiéndanlo por favor, para esa generación, para una generación, hermanos, que se le iba a dar a revelar muchas cosas. Todo lo que nosotros hoy en día yo estoy echando mano a lo que ya ha sido revelado. Hermano, entiendan, por favor, no sean niños, ya, los que se aferran a esta palabra y que creen tener todas estas cosas. Por favor, no sean niños. Entiendan el propósito de Dios para con esa generación. Nuestro hermano Joel lo está hablando de hace mucho rato, está hablando para una generación, amados hermanos. Dios mío, si no entienden estas cosas. Dios santo, si no lo entienden. Lean Joel 1 y 2 para que entiendan, hermanos amados. Dice así, voy a leer Joel 2, 28. Dice así, en el santo y glorioso nombre de Jesús, dice así la palabra de Dios, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Sobre toda carne. Esperen, no coman ansia. Sobre ellos primero, ¿ya? El Señor iba a hacer algo muy grande en ellos. ¿Cuándo se cumple esto? Dios mío, vamos a leerlo. ¿Cuándo se cumple esto lo de Joel?
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán. Amén. Profetizaron ellos, amados hermanos, esa hermosa generación. Y profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Claro que soñaron en aquellos días. El Señor estaba dando a revelar muchas cosas. En esa generación soñarán sueños, y vuestros jóvenes y vuestros jóvenes verán visiones. Mire, vuestros jóvenes verán visiones. Claro que sucedió en aquellos días. Y también sobre los siervos y sobre la sierva, ya, esto hermoso, derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermanos, por favor, entiendan. En aquellos días, no dice aquí en todas las generaciones, no, en aquellos días. Y no estoy hablando, mis amados hermanos, que usted no tenga el Espíritu, que el Señor no haya derramado el Espíritu en usted. Sí, el Señor derramó su Espíritu en los creyentes de estos tiempos, ¿ya? Pero entiendan, por favor, entiendan que esto, amados hermanos, lo que profetiza Joel es para una generación, para un remanente que tenía que sufrir muchas cosas, y que así todo, aunque ellos tuvieran todas estas cosas que están aquí, no iban a creer. Te los digo, no iban a creer. ¿Me entiende? Porque las señales, como dice nuestro hermano Pablo, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sí a los incrédulos. Amén. No creyeron, sí a los incrédulos. O sea, una señal, hermanos. Dios mío, ojalá puedan comprender esta palabra. Ojalá puedan comprender. También sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermanos, en aquellos días. ¿Cuándo fue aquel día? Vamos, hermanos, lo vamos a leer ligerito, lo vamos a leer, ¿ya? Entonces dice el 30, Joel, mire lo que después profetiza Joel, mire. Y daré prodigio en el sol y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Mire, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Sabe cuál de qué está hablando Joel aquí? El día grande y espantoso de Jehová, hermanos. El día que llegó, el día 70, en el año 70, al pueblo de Israel. Un día grande y terrible, amados hermanos, que ya sucedió. ¿Me entiende? Lo que les trato de decir, eso ya sucedió también, amados hermanos. Ese día grande y terrible de Jehová, nuestro Dios hizo juicio con su pueblo, ¿me entiende? Con los incrédulos de aquellos días. Y lamentablemente estos incrédulos, que era pueblo de Dios, envenenaron lamentablemente a muchos gentiles. ¿Me entiende lo que les trato de decir? A muchos gentiles. Bueno, entonces, ¿qué es lo que profetizaba Joel? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu. Hermoso. En aquellos días. Pero ¿cuándo se cumple esto? ¿No se ha cumplido esto, hermano? ¿No se ha cumplido esto? Claro que se cumplió. ¿Tiene que volver a cumplirse? No, hermano. Y no estoy hablando que no tenga que cumplirse el derramamiento de espíritu, no, si eso no, cualquiera lo puede entender. Que sí está sucediendo en estos tiempos que el Señor derrame su espíritu sobre toda carne, que se arrepiente, mis amados hermanos, ¿no es cierto? Y que tiene la esperanza en el Señor.
Pero cuando, hermanos amados, sucede todo esto, ¿ya? Cuando sucede todo esto, me gustaría, a ver, esto, mis hermanos, sucede en Hechos 2. En Hechos 2. Vamos a ver si es que aquí, ¿ven? Hechos 2:14 dice así. Dios mío, hermoso esto. Hermoso. En Hechos 2, capítulo 2, en Hechos 2, capítulo 2, verso 14 en adelante, dice así, en el santo, glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así, amados hermanos, disculpe que este video puede que salga muy largo, bueno, me fui para el otro lado, bueno, que quiero tantas cosas decirle, hermano, el propósito de Dios, que sé muchas cosas yo, de esto hermoso de Dios, hermano, para nosotros, pero bueno, lo malo que hoy en día, hermanos amados, lamentablemente han confundido muchas cosas, no han entendido el propósito de Dios para con todo esto. Pero mira, aquí se cumple lo que dijo el profeta Joel. Dice entonces, sí, Pedro, nuestro hermano Pedro, dice entonces, Joel, Hechos 2, capítulo 14, en el santo y glorioso nombre de Jesús, dice así, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos, Dios mío, incrédulos, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto, atención, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Me entienden? Cuando ellos hablaron en lengua y ocurrieron muchas cosas en aquellos días, hermanos. Quizás qué cosas ocurrieron aparte de que ellos hablaron en lengua, hermanos. Aparte de lo que ellos hablaron en lenguas. Dios mío. Vamos a leer el 17. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y quiero que habló el profeta Joel, lo habíamos leído, ¿no es cierto? Vean lo que habló el profeta Joel, porque se levantarán, no, disculpe, profeta Joel, bueno, lo leímos acá, sí, acá está, profeta Joel 2:28, ¿ya? Léalo, hermano, me gustaría leérselo, pero bueno, léalo nuevamente usted en casa. Y quiero que profetizaba el profeta Joel, como decía nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Pedro en aquellos días, que es lo que profetizaba el profeta Joel, ¿ya? Y dice así, dice el 17, Hechos 2, 17, en el santo y glorioso nombre de Jesús, dice así, y en los postreros días se cumplen aquellos días, hermanos, y en los postreros días, dice Dios, no está hablando nuestro hermano Pedro para estos días, en estos postreros días, no, para esos postreros días, donde estaba nuestro hermano Pedro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es lo que hicieron. ¿Qué es lo que hicieron ellos, hermanos? ¿Por qué el Dios le dio todo esto a esa generación? ¿Por qué, mis amados hermanos, Dios hace todo esto? Venían grandes señales, amados hermanos. ¿Me entiende? El propósito de Dios, mis amados hermanos, hermoso para esa generación. Es muy hermoso. ¿Me entiende? Una generación, lamentablemente, mis amados hermanos, hermosa. Bueno, no lo digo lamentablemente por la generación que no creyó, pero sí una generación hermosa, amados hermanos, que tenía todas estas cosas, iban a tener todas estas bendiciones y lamentablemente le iban a perseguir, ya, una generación perversa, que eran sus propios hermanos, que iban a envenenar a muchos gentiles, mis amados hermanos, lamentablemente, bueno, estaban repartidos. Entonces dice,
Y en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No está hablando Joel para estos tiempos, hermanos, por favor entiendan. Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu. Hermoso. Y profetizarán. Amén. Es lo que hizo el profeta Agabo, hermano. Ya profetizaba. Dios le daba a revelar muchas cosas, hermanos. A esta generación Dios le dio a revelar muchas cosas. Entienden el propósito de Dios. Por eso Dios, amados hermanos, en el Espíritu, habla y dice, amados hermanos, que hay del que añade, el que añade y quita las Escrituras. ¿Por qué? Porque ya todo lo revelado está hecho. Nadie puede ponerle y quitarle a lo que Dios ha revelado a esta generación. Nadie puede colocar otro fundamento que el que ya está escrito, hermano. Nadie puede colocar otro fundamento que el que ya está puesto, ¿ya? Lo que Dios ha revelado a esa generación, nadie puede colocar otro fundamento. ¿Me entiende lo que les trato de decir? Es fácil, hermano, de entender que estas cosas no eran para nosotros. No eran para nosotros. Sí, nosotros tenemos el Espíritu del Señor. Sí, Él derrama, sigue derramando su Espíritu. Y Él hace como Él quiere, hermanos, en estos tiempos. No como los hombres quieran, o crean tener, o hacer, o deshacer, según ellos. Según ellos. De cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra. Hermanos, ¿cuáles señales vieron? El hablar en lenguas. ¿Quiénes? Los incrédulos. Y señales abajo en la tierra. Hermanos, ¿cuáles otras señales? Prodigios y milagros por manos de ellos. Dios les concedió por las manos de ellos que se hicieran grandes señales y prodigios y milagros. A una generación perversa, una generación idólatra, hermanos amados, que quería exterminar a los hijos de Dios en aquellos días. Y si hubiesen cometido su propósito, Dios mío, hay algo, bueno. Dios mío. Ojalá puedan comprender muchos. Esto no era para nosotros, hermanos, no era que nosotros hoy día tengamos sueños, tengamos cosas que Dios nos da todavía a revelar. No, hermanos, no, si ya está todo revelado, se acabó. Que nosotros creamos o malentendemos muchas cosas, eso sí es verdad. Que nosotros soñemos y creamos que Dios nos habló y quiere que digamos esto acá y esto allá, son ideas de nosotros. Lamentablemente son ideas de nosotros. ¿Me entiende? Cuando se salen de las Escrituras, cuando no hablan conforme a las Escrituras, la verdad las cosas que no sirve para nada, hermanos. El que hable, dice la palabra, hable conforme a las Escrituras. No dice el que sueñe conforme a lo que... Hermanos, por favor. Hay que entender el propósito de Dios para una generación. ¿Me entiende? Ay, Dios mío, santo Dios mío, pero no van a comprender muchos. Lamentablemente, Señor, no van a comprender. Y seguirán con lo suyo, imponiendo mano, sacando frascos de aceite, no sé, Dios mío, santo, Dios mío. No entenderán. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Dios mío. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Qué hermoso.
todos los que en aquellos días invocaban el nombre del Señor fueron salvos, amados hermanos. Sí. ¿De qué? De la ira de Dios en aquellos días, en el año 70. Por eso el Señor Jesús les decía a ellos: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, huid, huid, huid de ahí. No se queden ahí, huyan. Les decía a sus creyentes, amados hermanos. ¿Qué les, miren cómo les dice a ellos? ¿Qué les enseñó a huir de la ira venidera? Imagínense, hermano, a ellos les decía, a los incrédulos, ¿qué les enseñó a ustedes huir de la ira venidera? Dios mío, se los decía a ellos, amados hermanos, a ellos, a los incrédulos de aquellos días. A los incrédulos de aquellos días. Mire lo que dice a Moisés Jehová, mire, en aquellos días Jehová a Moisés, mire, para una generación también, amados hermanos, incrédula, entiendan, hermanos, mire, increíble que Moisés, mis amados hermanos, Dios hizo tantos milagros y prodigios, increíble, amados hermanos, que Faraón, mis amados hermanos, no creyó con todas estas señales que hizo Dios por mano de Moisés, ¿ya? Y así todo Faraón no creía. Pero más esa generación que Dios sacó de esa esclavitud de Egipto, también no creyó. Viendo tantas señales y milagros y prodigios que hizo Dios, amados hermanos, así también una parte de esa generación no creyó y vagó, mis amados hermanos, la otra parte vagó por 40 años hasta que terminara esa generación que no, mis amados hermanos, que lamentablemente Dios, bueno, no la hizo ver. Bueno, Dios mío santo, eso se los voy a contar para otra. Tengo tantas cosas que explicarles, amados hermanos, de una generación que vagó por 40 años, Dios mío, y que fueron muriendo. Esa generación fue muriendo hasta que después no hubo más esa generación. ¿Por qué? Porque se rebeló, hermanos amados, se rebeló. Dice así, en el santo y glorioso nombre de Jesús, número 14:11, dice así: y Jehová dijo a Moisés, escuchen esto, hermano, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? No dice hasta cuándo me ha de irritar Egipto, no, ya cuando salieron ellos de Egipto, ¿me entiende? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanos, cuando cayó maná del cielo, cuando el Señor le llenó su barriga, hermanos, de las aves que hubieron, le llenó hasta que ellos vomitaban, ya no estaban hastiados, hermanos. No querían más carne ya. Y así todo, no creían. ¿Cómo se rebeló mi amado Coret contra Moisés? ¿Cómo se rebeló mi amado hermano Coret? Y muchos, mis amados hermanos, en aquellos días. Y miren lo que les dice Jesús a estos, mis amados hermanos. Miren cómo les dice Jesús, Juan, en aquella generación. Juan capítulo 4, 48, dice así, en el santo y glorioso nombre de Jesús, dice así: entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Amén, amén, hermano. Mire, el propósito de Dios, mis amados hermanos, era darle señal y prodigio a muchos para que creyeran. ¿Me entiende? Para que creyeran a los apóstoles, para que creyeran en Él, que Él era el Mesías, hermanos amados. Pero lamentablemente esta generación no creyó. Por eso el Señor les decía a esa generación, tantas veces quise juntarlos como junta la gallina a sus polluelos, pero más no quisisteis, hermanos. Dios mío, ojalá comprendan que nosotros, mis amados hermanos, nosotros
No somos de señales, milagros y prodigios en estos tiempos, no, hermanos. Nosotros somos privilegiados. ¿En qué sentido? Porque creemos sin ver. Sin ver. ¿Me entiende? Le creemos al Señor. Nos convence su palabra de delito y pecado en nuestra vida. Nos convence, hermanos. ¿Me entiende? Nosotros no necesitamos de imposiciones de mano ni nada de esas cosas. Nada, nada, hermano. Entienda, por favor. Los apóstoles impusieron mano. Ellos, ya, es porque tenían autoridad de Dios. Y se les dio poder a ellos, dice las Escrituras. Lean, por favor. A ellos se les dio poder porque estaban dentro de una generación, hermanos, idólatra. Una generación, mis hermanos, que tenía más dioses que teniente bello, lo que dicen así. Tenían dioses por todos lados. Una generación perversa, amados hermanos. Perversa. Dios mío. Dios mío. Y así también el Señor profetiza, mis amados hermanos, para esa generación que hubieron también muchos falsos cristos y falsos profetas. ¿Ya? Mateo 24 dice así, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. En estos tiempos sí que se levantan falsos profetas, hermanos. Lamentablemente, ungidos por otros varones que no entienden el propósito de Dios con todo esto. Lamentablemente, por sus mismos hermanos se levantan profetas, donde ellos los levantan, mis amados hermanos, no solamente profetas, apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿no ve? Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire, hermano, aún a los escogidos. Amén. Amén, hermanos. Había un varón en aquellos días que se levantó con grandes señales y prodigios después de Cristo, hermanos. Se levantó con grandes señales y prodigios y a muchos engañó, hermanos. A ver si se los leo algún día. Mire, oh, Dios mío santo. Mira, aquí vienen los nombres de los que se les dio autoridad, hermano. Mira, Dios mío. Entiendan el propósito de Dios. Dice así la palabra de Dios. Mateo 10, del 1 al 11, del 1 al 8, dice así. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Mire, llamando a sus 12 discípulos, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que les echaran fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de ellos, hermanos, los nombres de ellos, de los 12, son... Bueno, ustedes conocen los nombres. Ahí, véanlo y léanlo, hermano. No dice los nombres de ellos y los de las otras generaciones que vendrán. No, de ellos, hermanos. Los nombres de ellos, léanlo. Ahí están. Ahí están. Hermanos, por favor, entiendan el propósito de Dios. Por favor, entiéndanlo. En esa generación, hermanos, que profetizaban, no solamente Joel, uno de los profetas, muchos profetas profetizaron, Daniel, hermano, para esa generación, muchos profetas, Isaías, sobre todo Isaías profetizó mucho para esa generación, hermanos. Se cumplió, entiéndanlo, se cumplió.
Nosotros hoy en día no tenemos, por eso yo les digo a muchos, ya que yo no le impondría las manos a nadie porque no tengo autoridad para hacer esas cosas. No las tengo. A ellos, hermanos amados, se les dio la autoridad. A ellos, ¿ya? Si Felipe no impuso las manos, menos yo. Si Felipe mandó a llamar a Pedro y a Pablo para que impusieran las manos, imagínense. Si Felipe no quiso imponer manos, menos yo. Menos yo, mis amados hermanos. Entiendan muchas cosas. ¿Ya? Por eso, amados hermanos, el propósito de Dios muchos no lo entienden, no lo comprenden. ¿Ya? Las lenguas, mis amados hermanos, muchos tampoco entienden el propósito de Dios con la lengua. ¿Ya? Dios mío, por eso Joel profetizaba, amados hermanos, para esa generación. Mire lo que pasa con una generación, ya, que todavía estaba viva, ya. Este es nuestro hermano Juan, ya, de parte de la generación que profetizaba Joel. Mire lo que veía, entiendan por favor, lo que veía Joel. Mire lo que profetizaba Joel para Juan. Mire cómo se cumple aquí en Apocalipsis 1, mire. En el santo y glorioso nombre de Jesús, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire, a su siervo Juan. ¿Qué decía Juan? ¿Qué decía Juan, mis hermanos? Que verán visiones, soñarán sueños, y etcétera, etcétera, etcétera. En una visión Juan vio muchas cosas que iban a suceder pronto en esa generación, hermanos amados. Mire, que ha dado el 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que había visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Nosotros, bienaventurados somos los que oímos las palabras de esta profecía. ¿Que a quién se le dio a revelar? A Juan, hermanos, entiendan, a Juan. No a nosotros. Las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Cuando dice el tiempo está cerca, hermanos amados, ahí, hermanos amados, entiendan y sean maduros el día que el Señor, mis amados hermanos, hizo juicio con Israel en el año 70. De eso está hablando el tiempo cerca, no después de 2000 años, ¿ya? Cerca. Bueno, muchos no entienden, mis amados hermanos, muchas cosas, ¿ya? Y las dan a entender para los últimos días. Esta palabra se la dan a entender, el tiempo está cerca, se la dan a entender, todavía no. A lo mejor, no sé. Mire, si la palabra nos dice así, hermanos amados, mire, edificados sobre esto está en Efesios 2:20, dice, en el nombre de Jesús, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mire lo que dice, edificados sobre el fundamento ya está puesto, se acabó, hermano, entienda eso. Por eso ya no hay más profetas, se acabó. Entiendan los que creen que todavía tienen que haber profetas, hermano, entiendan, no sean niños, se acabó, basta, se acabó. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el fundamento primeramente de los apóstoles, luego el fundamento de los profetas. Ya, se acabó.
El fundamento los profetas los pusieron, ya, se acabó. No tienen por qué haber más profetas. Ya, que traigan nuevas revelaciones, según ellos, que hablan de parte de Dios. Se acabó, basta. Basta. Es increíble que no entiendan esto, pero mira, a sus hermanos le dan a entender esto. No, mire, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Le dicen a sus hermanos, hermanos, ya los apóstoles pusieron el fundamento, se acabó. Pero sí tenemos profetas, venga para acá, profeta tanto, venga para acá, coloque su fundamento. ¿Qué le dijo el Señor, amado hermano? ¿Qué le dijo el Señor para nosotros? ¿Qué le dijo? Pero sí son buenos para decirle no. Hermano, edificado solamente en el fundamento de los apóstoles nomás, pero el fundamento de los profetas tiene que seguir. ¿Ah? No crean a la palabra. El fundamento de los profetas tiene que seguir. Porque Agabo fue profeta y etcétera, etcétera. O sea, hermanos, amados hermanos, ¿entienden o no comprenden las escrituras muchos? Les doy a entender así para que puedan entender y comprender las escrituras. ¿Me entiende? O sea, el fundamento de los profetas no se acabó. No. Solamente lo de los apóstoles. Dios mío, Dios mío. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Amén, del ángulo. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Hermoso, Dios mío. Si entiendan, si comprendieran esto, hermanos. Mire, les quiero leer algo. Isaías, mire cómo Isaías profetiza para una generación. Hermanos, entiendan, comprendan. Entiendan que es para una generación todo esto que pasó, todo esto que ustedes oyen por intermedio de las escrituras, donde hicieron milagros, impusieron manos, sellaron paños para que ellos muchos sanaran. Todo esto era el propósito de Dios para que una generación perversa, llena de idolatría, hermanos, incluyendo el pueblo de Dios, crean, hermanos, amados, crean. Dice así, Isaías 44:3, dice así, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tu renuevo. Amén. Sobre esa generación, mis hermanos amados, un remanente. Cuando es renuevo, es un remanente, mis hermanos, que tendría todas estas cosas sobre esa generación, sobre tu generación, hermanos. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Si por eso usted hoy en día, mis hermanos, no ve un Jeremías, no ve un Isaías, no ve un apóstol, no ve alguien levantando muertos, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque se cumplió, entiende, hermano, el propósito de Dios en Cristo. Y las escrituras, hermanos, decía el Señor Jesucristo, las escrituras, entiendan, las escrituras, decía nuestro Señor Jesucristo, hablan de mí, no de estos. Hablan de mí, porque Él era el consumador de todas las cosas. ¿Quién? Cristo Jesús. Y esa hermosa generación que lamentablemente, los hermanos, no les creerían, no iban a creer, y así fue, y llegó juicio para ellos en el año 70. Lamentable, hermanos, lamentable. Si nosotros hubiésemos estado ahí, tal vez en esa generación, hermanos, tal vez nosotros tampoco hubiésemos creído. ¿Ustedes creen que hubiésemos creído? No, nosotros menos. Como somos en estos tiempos, lamentablemente, tampoco hubiésemos creído. Dios mío. Dios mío santo. Mire, esto es hermoso, hermano. Cómo se cumple
Dios mío, ¿cómo se cumple el propósito de Dios? ¿Cómo en los hechos nosotros lo vemos por boca de nuestro hermano Pedro, si no me equivoco? Todo esto hermoso. Mire, cómo habla Pedro sobre el propósito de Dios. Amados hermanos, entiendan, por favor. Lo vamos a leer en el santo y glorioso nombre de Jesús. Vamos a leer lo último, amados hermanos. Bueno, disculpe que me fui para otro lado y después de las lenguas. Bueno, que tenía que darle a entender, y tantas cosas más, hermanos amados, tengo que darle a entender. Pero bueno, miren, este video ya se convirtió en 2-3 horas a lo mejor. Bueno, si usted puede, lo ve de a poquito en su hogar. Entonces dice así, lo último, Hechos, mi amados hermanos, Hechos 3:18, dice así, en el santo y glorioso nombre de Jesús, dice, pero Dios ha cumplido. Dios mío, gracias Señor, porque usted ha cumplido con nosotros, gracias. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por bocas de todos sus profetas. Amén. Por bocas de todos sus profetas. Qué hermoso. Que Jesucristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Amén. Estos días son tiempos de refrigerios. Amén. Sí, eso está en estos días, amados hermanos. Lo que muchos no quieren ver en estos tiempos, lamentablemente, estos tiempos de refrigerio, en donde todavía este hermoso Rey está perdonando para que muchos entren, mis amados hermanos, al refrigerio, ¿ya? Pero también en estos tiempos muchos no quieren creer, ¿me entienden, mis amados hermanos? Pero mire como dice nuevamente la palabra, pero Dios ha cumplido, mis amados hermanos. Mire lo que ha cumplido este hermoso Rey. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por bocas de todos sus profetas. ¿Qué decía el Cristo? Amados hermanos, que los profetas hablaban de Él. Entiendan. ¿No habéis oído las Escrituras? Le decía el Señor aquellos días. ¿No habéis leído las Escrituras? ¿Acaso no las habéis leído? Dios mío, hermanos, lo digo nuevamente, las lenguas cesaron, ¿ya? Todo lo que usted ve en estos tiempos, lamentablemente, amados hermanos, ay, Dios mío santo, que tenga misericordia Dios. Bueno, que tenga misericordia Dios de muchos que lamentablemente, amados hermanos, han sido mal adoctrinados con todas estas cosas y no han comprendido muchos que se dicen ser maestros, amados hermanos, el propósito de Dios para con todo esto. ¿Me entiende? No lo han comprendido. Bueno, que el Señor les bendiga mucho, mis amados hermanos. Tengo muchas cosas más que hablarles. A lo mejor voy a hacer otro videito más sobre este tema, ¿ya? Sobre este tema, tal vez ahora leyendo todo Corintios 14 y tal vez el 10 y el 15, ¿ya? Para seguir hablando lo último ya de las lenguas, mis hermanos. Pero bueno, yo creo que muchos a lo mejor ya comprendieron todas estas cosas hermosas por medio del Espíritu de Dios y por las Escrituras. Amén. Mis hermanos amados, que Dios les bendiga mucho. Voy a orar ahora en este ratito. Que Dios les bendiga mucho y todo lo que hicimos en este ratito sea para nuestra edificación y toda la honra y la gloria solo sea para Dios nuestro Señor, y que se haga la voluntad de Dios en el día de mañana. En el día de mañana, mis amados hermanos, muchos no estarán y otros sí estarán. ¿Me entiende? Tal vez muchos, mis amados hermanos, estarán y otros no estarán. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y todo lo que hicimos, lo hicimos en el santo, glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
el propósito de Dios para con todas estas cosas. Amén.